Sumamos 42, 50, 75 y 984 dividido 24. ¿Cuánto es eso? 84 entre 24. 3.5. 84 dividido 24, 3,5. Ahora verifiquen el resultado que está en el libro. Bien, lo mismo. La media es 64 y la desviación media es 3,5. ¿Alguna consulta? ¿Está claro?
Bien, ya está entonces calculada la desviación media para datos sueltos y para datos agrupados. Sueltos cuando tenemos una ordenación de datos. Agrupados puede ser una tabulación discreta o puede ser una clasificación de datos. La fórmula para datos sueltos la tienen aquí, en este recuadro. Esta es la fórmula para datos sueltos. Y esta es la fórmula para datos agrupados. Si ustedes comparan la fórmula de datos sueltos con agrupados, la única diferencia es que aquí no hay frecuencia. Es lo mismo, dm, igual, igual. Sumatorio de j igual 1 hasta n. Y aquí j igual 1 hasta k. ¿Por qué k? Porque k es el número de datos diferentes en la tabulación discreta y k es el número de intervalos de clase en la clasificación de datos. La fórmula es la misma, lo único que difiere es que aquí no hay frecuencia absoluta, aquí sí hay frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque en una tabulación discreta la frecuencia absoluta es el número de veces que se presenta este dato, el número de veces que se presenta este dato. Y aquí en la clasificación de datos es el número de veces que se presenta un dato en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto intervalo. Bien, si no hay preguntas, pasamos a ver cómo se calcula la desviación mediana. Y aquí no vamos a hacer mucho drama en esto. Simplemente fíjense lo que voy a hacer. Desviación media es esto, ¿no? Entonces aquí le voy a poner desviación mediana. La desviación ya no con respecto a la media, sino con respecto a la mediana. Para una ordenación de datos, ¿qué hago? Aquí, cuando es desviación media, la fórmula se hace con respecto a la media. Pero como ahora es desviación mediana, ahora ya no le resto la media, sino le resto la mediana. ¿Ya? Aquí ya no va a ser media, va a ser mediana. No es más. Y aquí no es con respecto a la media, ya no es desviación media, es desviación mediana. Entonces aquí hago, ¿cuál es la diferencia? Aquí hice todos mis cálculos, ¿no? Con la media. Lo primero que calculamos aquí fue la media. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto me salió la media? ¿Se acuerdan? 12 más 14 más 17 más 18 más 19 dividido entre 5. Esto me dio, ¿cuánto? Sumen 12 más 14 más 17 más 18 más 19 entre 5. 16. ¿No? ¿Y cuánto salió la desviación mediana? Ya la habíamos calculado, la desviación mediana para esos datos sueltos me salió, a ver, 2.16 y la desviación media aquí me dio 2.4. Bien, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿No? La diferencia ahora es que ya no voy a calcular la media, sino voy a calcular la mediana. ¿Cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la mediana? ¿Se acuerdan cuando los datos son par, son impar? ¿Qué dijimos? Esto es 12, 14 y 17. La mediana, ¿cuánto es la mediana? 17, le dicen. 17. Perfecto.
elimino este, elimino este, elimino este, elimino este. Como son 5 datos, es impar, entonces la mediana es el dato central, 17. Bien, ¿qué tengo que hacer para calcular la desviación mediana? ¿No? ¿Se acuerdan que teníamos que hacer nosotros aquí? Voy a utilizar aquí. Vamos a la desviación mediana. Entonces hacemos lo siguiente. Voy a borrar esto. ¿Cómo se calcula la desviación mediana? Desviación mediana. Tengo que calcular entonces. X soporta el primero, ¿no? 12. Ya no menos la media, ¿no? Que era 16. Ahora es, aquí habíamos hecho para la media. Para que veamos la diferencia. Vamos a volver a calcular aquí. Desviación media, DM. Valor absoluto de 12 menos 16 más 14 menos 16. ¿Por qué 16? Porque la media era 16. Más 17 menos 16. Más 18 menos 16. Más 19 menos 16. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Dividido entre ¿cuántos datos tenemos? 5. ¿Y cuánto dio? ¿Se acuerdan cuánto dio la desviación media? 2.4, ¿no? Ya lo calculamos ya. Desviación mediana. Lo único que hago es 12 menos 16 o menos 17. Aquí le resto la media, aquí le resto la mediana. Y esto también es entre 5. También es entre 5. ¿Cuánto me da? 12 menos 17, 5, ¿no? 14 menos 17, 3. 17 menos 17, 0. 18 menos 17, 1. 19 menos 17, 2. Y todo esto dividido entre 5. ¿Cuánto da? 11 entre 5, ¿no? Dos coma dos. Bien, 2,2. La desviación media 2,4. La desviación mediana 2,2. Más o menos lo mismo. ¿Ya? Bien, ¿y cómo calculo la desviación media para los otros ejercicios? Aquí tenemos la desviación media para la clasificación de datos. Este 64, ¿qué cosa es?
media 64. ¿Por qué puse 64, 64, 64, 64, 64? ¿Por qué? Porque estoy calculando la desviación con respecto a la media. Ahora voy a calcular con respecto a la mediana. Entonces, necesito calcular previamente la mediana para acá. ¿Cómo se calcula la mediana? Necesito aquí frecuencia absoluta. 3, 10, 18, 23 y 24. Divido n entre 2. ¿Cuánto es 24 entre 2? Para calcular la mediana divido n entre 2. 24 entre 2. ¿Cuánto es? ¿24 entre 2? 12. 12. Este 12 lo busco aquí, en esta columna. No hay. ¿Cuál tomo? 3, 10, 18, 23. Tomo el inmediatamente superior, tomo el 18. Y aquí vive la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Ustedes tienen la fórmula para calcular la mediana para datos clasificados. ¿Cuál es la fórmula para calcular la mediana para datos clasificados? ¿Se acuerdan? Fórmula para calcular la mediana para datos clasificados. Límite inferior más o menos. Más n entre 2 menos f sub j menos 1. F sub j menos f sub j menos 1 por la amplitud. Bien, el límite inferior es 63 más n entre 2. ¿Cuánto vale n entre 2? Ya lo calculamos, 12 menos la frecuencia absoluta acumulada menor que anterior a la clase. Entonces, el anterior de este es del 18, el anterior es 10. Y acá tenemos f sub j, que es 18 menos 10, y por la amplitud, y la amplitud en este caso vale 4. Igual, calculan cuánto da. 12 menos 10 da 2. 18 menos 10 da 8. 2 por 4, 8 entre 8, 1. 1 más 63, 64. ¿Eso es? Sí, licenciado. Bueno, fíjense que la mediana nos dio igual que la media, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto era la media? 64. ¿Y cuánto es la mediana? También 64. Por lo tanto, la desviación media va a ser igual a la desviación mediana, porque tenemos que hacer exactamente con lo mismo. Esto es media y esto también es mediana. Entonces nos va a salir 3,5 también.
casualmente. Eso no quiere decir que vaya a salir siempre así. Y para la tabulación discreta lo mismo. Calculan la mediana y reemplazan en la fórmula. Bien, ya tenemos entonces la desviación media, desviación mediana y cómo se calcula el rango. Para la siguiente clase, bueno, la siguiente clase va a ser presencial, ¿no? ¿Sí? Y le dicen que sea un martes virtual y un jueves presencial. Bien, estamos quedando entonces con martes virtual y jueves presencial. Entonces, el día jueves, antes de comenzar la clase, si hubiera alguna duda respecto al rango de desviación media, desviación mediana, lo planteamos y luego vemos cómo se calcula la varianza, la desviación típica y las demás medidas estadísticas que nos faltan. Para el jueves, entonces, importante asistir porque el jueves vamos a ver todas las demás medidas estadísticas que no hemos visto hoy, que me refiero a las medidas estadísticas de dispersión. Es decir, la próxima clase concluimos con la unidad número 4 y quedaría los ejercicios para que ustedes los vayan resolviendo. Bien, si no hay alguna consulta, ahora, como no hemos calculado esto, podríamos calcular, para concluir nuestra clase, podríamos calcular la desviación, la desviación mediana para datos tabulados, para una tabulación